título de la prédica para hoy, un vínculo divino. Y estamos allí en Mateo 19 a partir del versículo 1. Y voy a utilizar de apoyo bíblico a Reina Valera contemporánea. Acordémonos que en el capítulo 18 el Señor los viene preparando para la máxima prueba de amor, que es el perdón, y de eso es lo que está hablando, y a eso significa ponernos de acuerdo, y atar en el cielo es atar el rencor, el odio, la ira, la rabia, la decepción, el defraude, todo eso. Dice, ate todo eso y desate, más bien, póngase de acuerdo con la otra persona en desatar el amor, la misericordia, el perdón, la paciencia, la paz, la tranquilidad, la comunión. Desate eso más bien. Y dice aquí, versículo 1, cuando Jesús terminó de decir todo eso, hablando del perdón, se alejó de Galilea y entonces se fue a las regiones de Judea al otro lado del río Jordán. Y grandes multitudes lo siguieron y él los sanó allí. Y yo quiero que vea, ahí si usted sigue el mouse, voy a ampliarlo acá. Él está aquí arriba, él está en esta región, que es que el lago de Galilea o mar de Galilea. Aquí en esta región se movía él. Ahí estaba dándoles todo, hablándoles del perdón. Y entonces él se viene caminando y se va a venir por este lado, ahí donde ve la manita, por este lado derecho en su pantalla. Se viene caminando por el lado de la ribera del río Jordán, todo esto, hasta llegar a la región aquí de Judea, aquí abajo. Pero se vino por el lado derecho del río Jordán, no por el izquierdo, porque esa era la tierra de Samaria, de los israelitas del norte, y él necesitaba también predicarles a los del otro lado, a los del lado derecho, por donde ve la manito. Necesitaba también predicar la palabra por ese lado y por esa región del río Jordán hasta llegar allá abajo también al Mar Muerto, y ahí vuelve y entra a Jerusalén por el lado derecho. Entonces usted ya sabe, le faltaba el predicar por esa región y se fue por esa región del lado derecho. ¿Listo? Entonces usted ya lo tiene claro. Allá fue donde él se fue, ahí es donde dice. Y por esa región también sanó mucha gente lo seguía y él los curaba y los sanaba. La gente iba era tras de la sanidad, él iba era tras de la enseñanza, la prédica, y de todas formas sanaba. Pero lo más importante era la enseñanza y la prédica. Entonces, estando en ese camino que usted ya vio en el mapa, se le acercaron unos fariseos. Acuerde que los fariseos son los religiosos, son los sacerdotes de esa época, religiosos, ellos y los saduceos. Y como siempre, como eran tan religiosos y él tan dado a dejar la palabra de Dios en limpio, entonces querían echarle vainas, querían siempre muestrar a ver cómo lo corchamos. Entonces se fue la religión, este sacerdocio, y para ponerlo a prueba, como de costumbre, a ver si no lo corchamos, le dijeron, venga, es lícito, o sea, está bien visto, es legal, que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa, que haya cualquier motivo para divorciarse, mujer. Es que ya no la amo, es que ya no siento nada, es que se me acabó el amor, es que no nos entendimos ni en la intimidad, no nos comunicamos bien, no nos hablamos bien, tenemos problemas de relaciones, de carácter, por cualquier razón. Entonces Jesús le respondió a estos religiosos, a los que querían corchar. Entonces llega y les dice y les recuerda la palabra. O sea, se supone que estos son los sacerdotes y que deben conocer la Biblia de pe a pa. Y les dice, ¿acaso ustedes no han leído en la Biblia, mejor dicho, ya que son tan duros, ya que son los religiosos, no han leído que al principio, allá en Génesis, ¿cierto? Papito Dios dijo, allá en capítulo 2 al final, Dios dijo,
al principio el Creador. Hombre y mujer los creó. Primera cosa que establece. Acuérdense que están hablando del matrimonio y que es ilícito el divorcio. Primero dice, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No dice que es entre dos hombres, ni dice que es entre dos mujeres. No, dice, ¿acaso no han leído que desde el principio el Creador dijo hombre y mujer? ¿Cómo dijo? Hombre y mujer los creó, no mujer y mujer, ni hombre y hombre. Y esto nos sirve mucho para hoy en día, ¿no? Empieza a poner orden, Dios. Y eso lo dice en la palabra, dice, hombre y mujer los creó. Y fuera de eso, agregó. Por esto, ¿por qué razón? Porque son hombre y mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre, dejará su casa. Y se va a unir a la que va a ser su esposa, a la mujer. ¿Quién se va a unir? El hombre. ¿Y a quién va a dejar? La casa de su papá y su mamá. Segunda cosa que él establece en orden. En el matrimonio no deja el hogar, deja la casa del papá y la mamá. No sigue viviendo en la casa del papá y la mamá. Así sea en la pieza, en el apartamento de abajo, no. Dice que deja la casa de su padre y su madre. Y se va y forma un nuevo hogar. Deja la casa. Escúcheme, segunda cosa. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Así sea en el edificio de enfrente, pero deja la casa. Tercera cosa que pone en orden, se une. Unirse, se pega, queda ahí pegado como dos papeles que usted les echa colbón. Eso al otro día no hay forma de separarlo. Se va a unir a su mujer y los dos serán un solo ser. Como cuando usted pega dos papel con colbón, eso después no hay quien lo vuelva a dejar igual si lo quiere separar. Y los dos van a ser ¿qué? Un solo ser. ¿Quiénes? Hombre y mujer, dejando a su papá y a su mamá. Van a ser un solo ser. Y entonces concluye. Si usted ha entendido esto, les está diciendo a los religiosos. Así que ya no son dos, son uno solo. Y ahí se consuma el amor en el matrimonio, cuando son uno solo, una sola carne. Cuando se unen en sus miembros genitales y forman una sola carne. Ya no son dos personas separadas, son uno solo, unidos en un solo ser. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, Dios que une a un hombre y a una mujer, primera cosa. Segundo, que dejan su casa. Tercero, que tienen relaciones normales de hombre y mujer. Cuarto, que los dos son hijos de Dios, que es lo más importante. Los dos son creyentes. Cuando el hombre que se casa es creyente y la mujer que se casa es creyente, los dos son hijos de Dios. No uno de los dos son hijos de Dios. Y cuando los dos son hijos de Dios, lo que Dios ha unido, es decir, ha unido a dos de sus hijos, no lo puede separar el hombre. No lo puede separar nadie cuando él une a dos de sus hijos, a un hijo y a una hija. Los une, no lo puede separar el hombre. El problema es cuando uno de los dos no es creyente. Ahí lo puede separar cualquiera. Cuando uno de los dos no es creyente en el Señor Jesucristo, no cree en la obra y el sacrificio de la obra redentora en la cruz, no es hijo de Dios, no es creyente. Entonces eso lo puede separar el hombre, un juez, un notario, o así nomás. Ábrase del parche y ya. Pero cuando los dos son creyentes y son hijos de Dios, no lo puede separar nadie porque lo ha unido es Dios. Y lo deja supremamente claro aquí el Señor. No lo puede separar nadie. Pero estos no han entendido. Escuche, mire, los religiosos no entienden esto. Mire, entonces estos religiosos le preguntaron, entonces, ¿por qué en la ley de Moisés, la que está allá en Levítico, mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? Es decir, Moisés, en la ley que escribieron allá en Levítico, sí podía dar carta de divorcio, así como hoy en día, ¿no? Muchísimo. Sí, vaya allá donde el juez o donde el notario y que le den el divorcio y listo, arreglado el pastel.
porque mandaron cartas de eso, certificado de divorcio, ya están divorciados. Y aquí Jesús les va a explicar lo que había venido diciéndoles desde el capítulo 18. La máxima prueba del amor es el perdón. Y les va a hablar de eso, como diciéndoles a todos, incluyendo sobre todo a los discípulos. Estoy hablando del perdón, dice el Señor aquí, como máxima prueba de amor. Mire. Entonces el Señor Jesús les respondió. A ver, les explico a todos. Moisés en la ley les permitió hacerlo, les permitió eso, poderse divorciar, porque ustedes tienen un corazón muy duro. Escúchenme, porque ustedes tienen un corazón muy duro, no son capaces de perdonar y olvidar de todo corazón, no volver a traer a colación el error que cometieron, son muy duros de corazón. Pero al principio no fue así. Al principio no fue así. O sea, antes de que Él viniera, antes de que Jesús fuera crucificado en la cruz. Y yo les digo que salvo por causa de fornicación, es decir, de infidelidad, que uno de los dos sea infiel, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, salvo por esa causa de infidelidad, comete adulterio. ¿Comete qué? Adulterio. En el matrimonio eso significa no haber sido leal, fiel en el matrimonio. Y el que se llegue a casar con la divorciada también va a cometer adulterio, si se supone que son hijos de Dios. Ojo, si los dos que se casaron se supone que son hijos de Dios, diciendo ser cada uno de Dios, y después salen con que no me entendieron y no sé qué, y alguno fue infiel, ya ninguno de los dos se vuelve a casar. Eso está diciendo aquí. Si los que se supone, los dos que casaron son hijos de Dios. Por eso es que muchos, no. Hijo de Dios es ser creyente. Por eso dice, como les dijo, desde el principio. Al principio no fue así. Dios no lo creó de esa manera. Dios dijo desde el principio que serían una sola carne, que serían hijos suyos, y que lo que Él unió no los puede separar el hombre. No lo separa ni Dios, si los dos son hijos. Y si los dos hubieran sido hijos, realmente ninguno de los dos es infiel, porque sabe esto. Pero cuando uno de los dos no es creyente, esto es muy normal que pase. Entonces mejor darle carta de divorcio. Entonces sus discípulos le dijeron, mire lo que es no entender ni papa. Mire. Entonces los discípulos le dijeron, si tal es la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. O sea, si no hay el chance de divorciarse, pues es mejor, no es conveniente casarse. Como que a rejuntados nos va mejor. Y eso hasta hoy en día, ¿no? ¿Eso para qué casarnos? Para después tener líos y tener que ir a un juzgado y repartir los bienes, y esto es lo suyo y esto es lo mío. Y nada, mejor ni nos casen. Mejor dicho, no entendieron fue nada. Mejor no conviene casarse. Dice, no, hermano, el no casarse, o sea, el quedarse soltero es para otras vainas. El quedarse soltero es otro sentido, otro lineamiento. No lo vea de esa forma. Entonces mejor no me caso y dejemos así arreglado el asunto. No. Mire, y él le respondió, no todos pueden comprender esto, hombre, sino quienes tienen ese don, o sea, el don de quedarse soltero. El quedarse soltero no es por esta razón, es mejor no quedarse para evitar problemas. No han entendido. El que se queda soltero es porque tienes un don. Mire, hay unos porque son eunucos, así nacieron del vientre de su madre. Es decir, nacieron infértiles, no pueden procrear, no van a producir espermatozoides. Biológicamente nacieron así, no nacieron para tener hijos. Hay unos que nacen así, biológicamente nacieron así. Hay otros a quienes los hombres los han hecho eunucos, es decir, hay otros a que los hombres, hay religiones en el mundo, hay que ciertos hombres los castran. Y aquí también lo hacían, en la época de Jesús habían castrado.
Eunuco significa castrado. Digo, porque los hombres los castraron para hacerlos esclavos. Por ejemplo, los que cuidaban, los hombres que eran guardias de las esposas de los reyes en la época de Jesús y antes, castraban a los hombres que cuidaban a sus esposas para que no fueran a tener relaciones con alguna de ellas. La garantía era castrarlos. Entonces lo hacían los hombres y los castraban, los reyes los mandaban a castrar. Y hay un tercer grupo, que son los hombres que por sí mismos se han hecho solteros, es decir, no es que se hayan castrado, sino a que han decidido no tener relaciones nunca con mujeres, como le pasó a Pablo. Después de haber quedado viudo, dijo, ya no me voy a volver a casar ni nada. Me voy a dedicar al Señor. Voy a ser como si fuera un castrado, un eunuco. No voy a ver a la mujer ya con deseo, me voy a dedicar a los negocios de Dios. A Él nada más. Entonces hay esa tercera parte de personas. Dice, y hay otros que a sí mismos, esos, se hacen eunucos. No es que se castren, sino que por causa del reino de los cielos se van a dedicar como Pablo al reino de los cielos. El que sea capaz de comprender esto, que lo comprenda, les dice Jesús. Y muchos no lo entendieron. Y muchos hoy en día tampoco lo entienden. Y es más, esto lo sacan fuera del contexto. Aquí está hablando de dos hijos de Dios que se casan, un hijo y una hija de Dios que se casan. Eso no lo separa ni Dios, porque los dos tienen claro eso y ninguno de los dos por la cabeza se le va a pasar nunca el ser infiel. Pero cuando alguno de los dos o los dos no saben esto ni lo comprenden, creen en todas esas vainas del divorcio, de la infidelidad, dejamos de amarnos. Y si alguno llegara a cometer algo, y él dice, tenga la capacidad de perdonar. Esta es la máxima prueba de amor. Perdone. Si usted no es muy duro o no es muy dura de corazón, perdone. Perdone significa olvidar. Entonces deja cosas claras. Claras como esas. Los hijos de Dios no son infieles. Es raro, mejor dicho. Comprendan eso. Y si alguno lo llega a hacer es porque realmente no es hijo de Dios. Dice serlo, pero no ha entendido, no ha comprendido. Por eso él dice ahí, muchos no comprendieron esto que está hablando el Señor. Y una prueba máxima del perdón, esa, olvidando. Y venía preparándolos para esto. Y le hacen este tipo de preguntas. Señor, te damos gracias, porque contigo hay un vínculo divino. Tú que no cometiste ningún pecado, viniste a dar tu vida por nosotros allá en la cruz. Al que no cometió pecado, tú que no cometiste pecado, Dios te hizo pecador, llevando nuestros pecados en la cruz, para que nosotros pudiéramos llamarnos hijos de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesucristo. En tu nombre, Jesús. Muchas gracias.